¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Y este libro, la verdad, está fascinante. Espero que les esté gustando, estamos aprendiendo muchísimo de filosofía. Lástima que no comenten, pero sería muy interesante que comentaran, porque se enriquece, siempre que comentamos se enriquece la lectura. Ayer vimos las postales y se puso muy interesante, ¿verdad? Fíjense que están muy sorprendidas porque es como si hubieran sabido que Jorum y Sofía iban a estar en la cabaña de don Alberto Knox. Ajá. Entonces, el sello y todo era de la misma fecha, así que estaban hasta asustadas. Eso fue lo que vimos ayer, de las postales. Hoy vamos a ver dos civilizaciones. Está cortito. Dice, solamente así evitarás flotar en el vacío. Ya no queda mucho para que nos veamos, mi querida Sofía. Contaba con que volverías a la cabaña del mayor, por eso dejé allí todas las postales del padre de Hilde. Era la única manera de que Hilde las recibiera. No te esfuerces en averiguar cómo podrás hacérselas llegar. Habrán pasado muchas cosas antes del 15 de junio. Hemos visto cómo los filósofos del helenismo desmenuzaban a los viejos filósofos griegos. Hubo además ciertas tendencias a convertirlos en fundadores de religiones. Plotino no estuvo muy lejos de rendir culto a Platón como el salvador de la humanidad. Pero sabemos que hubo otro salvador que nació justo en el periodo que acabamos de estudiar. Aunque viniera de la religión grecorromana, estoy pensando en Jesús de Nazaret. En este capítulo veremos cómo el cristianismo fue penetrando poco a poco en el mundo grecorromano, más o menos de la misma manera que en el mundo de Hilde ha comenzado a penetrar en nuestro mundo. Jesús era judío y los judíos pertenecen a la civilización semítica. Los griegos y los romanos pertenecen a la civilización indoeuropea. Por lo tanto, podemos constatar que la civilización europea tiene dos raíces. Antes de examinar más de cerca cómo el cristianismo se va mezclando poco a poco con la cultura grecorromana, veamos las dos raíces. Indoeuropeos. Vamos a ver los indoeuropeos. Dice, por indoeuropeo entendemos todos los países y culturas que hablan lenguas indoeuropeas, todas las lenguas europeas excepto las ugrofinesas, lapón, finés, estoniano y húngaro, y el vascuense, son indoeuropeas. También la mayor parte de las lenguas índicas e iraníes pertenecen a la familia lingüística indoeuropea. Qué interesante, eso yo no lo sabía. Dice, hace unos 4000 años, los indoeuropeos primitivos habitaron las regiones alrededor del Mar Negro y del Mar Caspio. Pronto se inició una migración de tribus indoeuropeas hacia el sureste, en dirección a Irán y la India, hacia el suroeste en dirección a Grecia, Italia y España, así hacia el oeste a través del centro Europa hasta Inglaterra y Francia, en dirección noroeste hacia el norte de Europa y en dirección del norte hasta Europa del Este y Rusia. En los lugares donde llegaron los indoeuropeos se mezclaron con la cultura pre-indoeuropeas, pero la religión y la lengua indoeuropeas jugarían un papel predominante. Esto quiere decir que tanto los escritos Vedas de la India como la filosofía griega y la mitología de Snorri se escribieron en lenguas que estaban emparentadas, pero no solo las lenguas estaban emparentadas, lenguas emparentadas también suele implicar pensamientos emparentados, razón por la cual solemos hablar de una civilización indoeuropea. La cultura de los indoeuropeos se caracterizaba ante todo por su fe en múltiples dioses. A esto se llamaba politeísmo. Por lo tanto, los nombres de los dioses, como muchas palabras y expresiones religiosas, se permiten en toda la religión indoeuropea. Te pondré algunos ejemplos. Los antiguos hindúes rendían culto
al dios celeste de Yaus. En griego este dios, perdón, en griego este dios se llama Zeus, en latín Júpiter, en realidad ley pater, es decir, ley del padre, y en antiguo nórdico Tyr, de manera que los nombres de Dai, Zeus, Jove y Tyr son distintas variantes dialectales de una misma palabra. Qué interesante. Ley del padre. Te acordarás de que los vikingos del norte creían en unos dioses que llamaron Aesir, los gigantes. También esta palabra, utilizada para dioses, se repite en toda la región indoeuropea. En sánscrito se llaman Asura y en iraní Aura. Otra palabra para Dios es en sánscrito Deva, en latín Deus y en antiguo nórdico Tibur. Algunos mitos muestran cierto parecido con toda la región indoeuropea. Cuando Snorri habla de los dioses nórdicos, algunos de los mitos recuerdan a mitos hindúes relatados 2000 o 3000 años antes. Es evidente que los mitos de Snorri tienen rasgos de naturaleza nórdica, así como los hindúes tienen rasgos de naturaleza hindú. No obstante, muchos mitos tienen una esencia que debe proceder de un origen común. Una esencia de este tipo se aprecia sobre todo en los mitos sobre bebidas que hacen al hombre inmortal y en los que se tratan sobre la lucha de los dioses contra un monstruo del caos. También en la manera de pensar vemos muchas semejanzas entre las culturas indoeuropeas. Un típico rasgo común es el de concebir el mundo como un drama entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Por esa razón, los indoeuropeos han tenido una fuerte tendencia a querer prever el destino del mundo. Podemos decir que no es una casualidad el que la filosofía griega surgiera precisamente en la región indoeuropea. Tanto la mitología hindú como la griega y la nórdica muestran evidentes atisbos de una visión filosófica o especulativa. Los indoeuropeos intentaron conseguir verdaderos conocimientos sobre el ciclo de la naturaleza. De hecho, podemos seguir una determinada palabra que significa conocimiento o sabiduría de cultura en cultura por toda la región indoeuropea. En sánscrito se llama vidya. La palabra es idéntica a la griega ide, que juega, como recordarás, un papel importante en la filosofía de Platón. Del latín conocemos la palabra video, que entre los romanos simplemente significaba ver. En nuestros días, ver ha venido a ser una palabra equivalente a mirar fijamente una pantalla de televisión. En inglés conocemos palabras como wise, wisdom, sabiduría. En alemán, Wissen, saber, conocimiento. En noruego tenemos la palabra viten, que tiene la misma raíz que la palabra hindú vidya, la griega ide y la latina video. ¿Qué tal? Como regla general, podemos constatar que la visión era el sentido más importante de los indoeuropeos, pues la literatura de los hindúes y griegos, iraníes y germanos ha estado caracterizada por las grandes visiones cósmicas. ¿Ves? Ahí tienes la palabra otra vez. La palabra visión está formada precisamente a partir del verbo latino video. Las culturas indoeuropeas se han caracterizado también por la tendencia a crear imágenes y esculturas de sus dioses y de lo que relataban los mitos. Finalmente, los indoeuropeos tienen una visión cíclica de la historia. Esto quiere decir que ven la historia como algo que da vueltas, que avanza en ciclos de la misma manera que las estaciones del año, lo que quiere decir que en realidad no hay ningún principio o fin de la historia. A menudo se habla de mundos diferentes que surgen y desaparecen en un eterno intercambio entre nacimiento y muerte. Las dos grandes religiones orientales, el hinduismo, el budismo, tienen origen indoeuropeo. También lo tiene la filosofía griega,
y podemos observar muchos paralelos entre el hinduismo y el budismo. Por un lado, la filosofía griega, por el otro, incluso hoy en día, tanto el hinduismo como el budismo están fuertemente caracterizados por la reflexión filosófica. Ocurre a menudo que en el budismo y el hinduismo se subraya lo divino como presente en todo, panteísmo, y que el ser humano puede lograr la unidad con Dios mediante los conocimientos religiosos. Acuérdate de Plotino, Sofía. Para conseguir esa unidad se requiere por regla general una gran autocontemplación o meditación. Por lo tanto, puede que en Oriente la pasividad o el recogimiento sea un ideal religioso. Para salvar el alma, diversos aspectos de los conventos medievales tienen sus raíces en ideas de este tipo del mundo grecorromano. En muchas culturas indoeuropeas también ha jugado un papel básico la fe en la transmigración de las almas. Durante más de 2500 años, el objetivo del hindú ha sido salvarse de la transmigración de las almas. Recordemos también, Platón creía en esa transmigración. ¿Se acuerdan qué es la transmigración? Que el alma emigra del cuerpo. Es la transmigración. Pues, ¿qué les pareció? Un poquito largo, pero muy interesante. Ahora sí que fue un, perdón, estoy tomando un poquito de suero, porque es muchísimo el calor que está haciendo. Hay muchísimas cosas que yo no sabía de los indoeuropeos y cómo se fue dando pues todas esas religiones, pero todas incluyen la filosofía de una u otra manera y cómo las palabras, aunque van cambiando, pueden significar lo mismo. No les puedo decir mucho porque realmente quedó tan bien explicado y tan claro, ¿verdad? Bueno, si tienen algo que comentar, coméntenlo, por favor. Si les ha gustado, regálenme un like y si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.